a comenzar con la actividad que nos corresponde el día de hoy. Hoy es un tema rápido, sencillo, la verdad, no es para tardar horas, pero pues vamos a explicar lo más esencial. Como dice acá, ¿cómo surge el sistema político en México? Muchachos, su examen de ustedes de formación cívica y ética va a ser hasta el 31 de enero. Así que tienen tiempo para poder seguir trabajando, entregar las actividades y posterior seguir en la parte de las actividades. Entonces, todo lo que estemos apuntando desde que empezamos enero hasta el día del martes, que va a ser, va a ser viernes 28 no hay clase, hasta el lunes 24, o sea, la próxima semana. Todo lo que se apunte hasta el lunes es todo lo que va a venir en su examen. Su examen es tan sencillo, ni la gran cosa, son múltiples, como saben, pero pues va a contar parte de sus actividades. Entonces, ese es uno. Otro punto importante, muchachos. Estaba checando la plataforma de Classroom y hay muchas personas de ustedes, sí, que los trabajos no están llegando a tiempo. Ahí dice trabajo no entregado, la plataforma les da un tiempo. Cuando entregan trabajos atrasados se los admite y a veces sí, a veces no. O simplemente en el trabajo que ustedes mandan, no dejen que cargue y cuando le dan para enviar, pues ahí dice trabajo no entregado porque no cargó nada la plataforma. Estén más al pendiente de sus actividades, muchachos. Ya estamos calificando porque el director nos pide que lo califiquemos para que, pues, creo que esta semana, si no estoy mal, va a haber junta con padre de familia y voy a explicar a sus papás cómo están en sus actividades, ¿sí? Por lo menos en la materia de formación, creo que está unos que otros, como está Alex, Diego, se llama, unos por día que no recuerdo muy bien, no tengo a mano la lista, que no aparecen actividades. Muchachos, por favor, pónganse al día, ¿sí? Con todas esas actividades. Y no solo esas personas, hay también señoritas que también o no llegan o no sé qué pasa, pero no hay también actividades. Por favor, sí, no quiero a poner evidencias a todo el mundo, pero pues hay que seguir trabajando en esas actividades. Todas las actividades del mes ya lo tienen hasta el mes de enero, que es el 31. Todos ustedes están en la plataforma, ya no pueden adelantarlo. No sé si les permito subirlos antes de tiempo, pero pues no sé, ya dependerá mucho de ustedes. Entonces, muchachos, pues estas son las indicaciones nada más que me preocupan porque no estamos cumpliendo. Y otra cosa también que tenemos que valorar, la inestabilidad emocional que estamos viviendo ahora en ese el nuevo contagio que tenemos, ¿verdad? Creo que la escuela mandó un remitente a sus papás que hay la posibilidad, muchachos, de que regresemos en febrero a presenciar nosotros. Desde que empezó la pandemia, muchachos, hemos trabajado por medio de ese sistema que es a distancia y por medio de la computadora o del internet o de la tecnología, que también es algo que tenemos que renovar en nuestro al bien de enseñanza. Entonces, hay la posibilidad que regresemos en febrero en presencial. Si es así, muchachos, me daría mucho gusto tenerlos aquí en el salón de clase, conocernos en persona al 100, ¿verdad? Cómo somos, qué hacemos, qué no hacemos. Y creo que también, ¿verdad? Sería más grato para ustedes también poder convivir, que sean 2, 3 meses más con sus compañeros, porque pues no todos nos conocemos virtualmente todos, sí, pero físicamente no sabemos si estás alto, si estás corto, si estás flaco, si estás feo, si no sabemos nada, ¿verdad? O sea, cada quien está con su ideología de que, ay, ¿cómo estará? Ay, ¿cómo esto? No sabemos. Pero pues esperemos en Dios y primeramente pues Él dirá qué pasa. Si es así, muchachos, la verdad me daría mucho gusto tenerlos por acá, les repito, trabajando con uno que otro, bueno, con el único que he trabajado en persona es con Diego Novelo. Cuando estuvo aquí, estuvo aquí en la escuela, pues le di clase y todavía le vuelvo a dar clase ahorita, sí, pero pues con él ya he trabajado 2 años, ya sé más o menos cómo es su personalidad. Pero de todos ustedes, no todos sea el caso,
a Vaina, a Alex, a Aldo, que fueron parte de la primaria de aquí de Quimbal, pues los pude visualizar y los pude ver, pero pues tampoco hubo ese acercamiento de que, maestro, alumno, y no, ellos estaban en su nivel primaria, que se les regañaba de vez en cuando porque se portaban mal, pero pues en los descansos, pero ni en cuenta, ¿no? Entonces sí me gustaría tenerlos acá. Y ustedes también les favorecía, muchachos, porque pues también van a venir sus demás compañeros, tanto los de primero que pues no conocen, y los de tercero que uno que otro también conoce, que son parte de toda esta normatividad y todo eso. Entonces, si es así, muchachos, les repito, me daría mucho gusto tenerlos por acá y pues trabajaríamos un poco más rápido, ¿verdad? Y menos cansado y menos aburrido con toda esta plataforma. Sé que estamos cansados, ya sé cansadísimos de todo esto, pero pues tenemos que seguir en esta parte. Bueno, muchachos, pues todo esto que les platico es parte de cómo surge un sistema político en México. ¿Sí? Es parte de nuestra educación, que cómo surge la tecnología para ahorita poder trabajar con ustedes en esta modalidad que es virtual, ¿verdad? Gracias a la tecnología podemos entablar una relación entre maestro-alumno o alumno-maestro, entre compañeros, entre escuelas, toda esa parte. Muchachos, hoy por hoy la tecnología ya es parte fundamental de nuestra vida, ¿sí? Si no queríamos nosotros actualizarnos, pues tuvimos que hacerlo, ¿verdad? Si no conocíamos que mi teléfono existía el Zoom, pues tuve que investigar para qué me sirve, ¿verdad? Entonces, esa es parte fundamental de cómo va creando un sistema político en la educación, esta parte con todo esto. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. Es un tema sencillo, rápido, práctico, muchachos, no es así, es que wow, pero pues llamó mucho la atención cuando lo pude implementar o lo impartí, ¿sí? En una actividad. Bueno, bueno, estamos acá. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, a una clase virtual, ¿verdad? En la materia de formación cívica ética, segundo grado. ¿Cómo surge el sistema político mexicano? Si cambia, me avisan, si no también, ¿verdad? Surge el sistema político mexicano de acuerdo, ¿sí? Al maestro que investigó Héctor Virgilio Eguán Jaramillo Rojas, un maestro que hizo grandes actividades por la UNAM, ¿sí? En un sistema político, los objetivos, funciones sistemáticas, elementos sistemáticos de interacción y actividades. El objetivo de la asignatura con respecto a que él decía que a finalizar la forma en que ha venido el conjunto de los elementos que conforman el sistema político mexicano, las categorías, estructuras funcionales que se han construido en la interacción de diversos sujetos políticos, su impacto en la realidad nacional. Nos dice que el sistema político mexicano se clasifica en tres tipos de sistemas que son sistema político presidencial, sistema político parlamentario y sistema político híbrido. En México se tiene un sistema presidencial. ¿Por qué presidencial? Porque lo que dice el presidente de la República Mexicana es lo que todos debemos acatar y debemos respetar. Surge el sistema político en México cuando termina la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, el Porfiriato, la independencia de nuestro país y toda la parte, sí, de la independencia y la Revolución Mexicana que se da. De ahí surge entonces un sistema político que busca que México sea a nivel nacional e internacional una de las grandes potencias en todo lo que México pudiera tener. ¿Sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos rige comúnmente hasta el día de hoy, que fue en 1917 que esa Constitución se crea y hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía regimos por esa Constitución. ¿Qué se establece en esa Constitución? Se establecen tres cosas importantes. Primero,
las garantías individuales. Segundo, nuestros derechos humanos como ciudadanos que somos y mexicanos. Y tercero, nos dice que los artículos que se establecen en esta Constitución son artículos de beneficio para nuestra sociedad. Habla del artículo tercero, habla del artículo cuarto, ¿sí? Del artículo tercero que dice que la educación debe ser laica y gratuita para todos los seres humanos que sean mexicanos, ¿verdad? Todos los niños, niñas y adolescentes que sean parte de todo esto. Organización gubernamental, que es el segundo. La organización gubernamental, como su nombre le indica, es un organismo que se encarga de vigilar y ver que la Constitución y las leyes se lleven a cabo como manda la ley. Es una estructura esencial que la gobernación busca no solo en México, sino en los 32 estados que tenemos como país. Cada estado tiene un gobierno, cada estado tiene también municipios y tiene presidentes municipales como diputados locales, ¿sí? Y toda esta parte. Entonces, la organización gubernamental nos dice que no solo manda el presidente de la República Mexicana, mandan todos y cada uno de cada estado. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se van a encargar de hacer y vigilar que la ley se cumpla de acuerdo a la normatividad que rige nuestra constitución política. Estructuras no gubernamentales. En las estructuras no gubernamentales, muchachos, ahí recaen instituciones que no están de acuerdo a lo que el gobierno estatal o federal realiza. Empiezan a los grandes debates y la construcción de grandes cosas para llevar a cabo a México en un momento dado, una circunstancia que busca realzar el nombre de nuestro país. Y las estructuras, como dice acá, no están bien estructuradas. Siempre va a haber rompimiento y día con día se van a estar cambiando cada una de estas estructuras. ¿A qué se llama estructuras gubernamentales? Como que yo sea la subsede de Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, la de Vivienda, la de Secretaría de Derechos, y así son esas estructuras que van haciendo, ¿sí? Para formar una organización gubernamental. El origen formal de nuestro sistema político presidencial se deriva del sistema estadounidense. Este se adopta en la época independiente con sus variantes por el caso mexicano. Participación ciudadana, un reto a conquistar, tipos de leyes y normas y nuestra constitución representada con la bandera nacional y la base del mazo, que es justicia. De ahí se deriva nuestra constitución, ¿verdad? De sistema político presidencial, pero de un sistema de Estados Unidos, sobre la transformación y el manejo de la política de nuestro país. Evolución del sistema presidencial mexicano. Tanto este como el principio de división de poderes han tenido cambios a través de los años. En la Constitución de 1857 se dio el cambio en el equilibrio de poderes al desaparecer la Cámara de Senadores. En ese año, muchachos, la Cámara de Senadores desaparece a nivel nacional y se dice que nada más la Cámara de Diputados con el presidente de la República tenían voz y voto. Jurisprudencia o la Suprema Corte de Justicia que después adelante se crea es cuando él establece y vuelve otra vez al equilibrio y vuelve otra vez a aparecer la Cámara de Senadores. Por eso México tiene dos, ¿verdad? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Unos se encargan de regir y otros se encargan de ver que se lleva a cabo lo que ya se regió. Estructuras no gubernamentales, como su nombre le indica, ¿verdad? Son estructuras que no están de acuerdo a lo que el gobierno está haciendo. Es decir, las instancias o empresas particulares o gente en particular que no está de acuerdo a lo que diga cada gobierno. Los partidos políticos juegan un papel muy importante hoy en día en nuestro país. Muchachos, ustedes se interesan
por la política, tienen que estudiar todo de acuerdo a los partidos políticos, sus estatutos, sus beneficios, sus contras, cuándo fue creado, por qué se creó, por qué se llama como se llame, por qué tiene sus colores y quién fue su creador de ese partido. Hoy por hoy, muchachos, les puedo decir que yo cuando trabajé en la política y fui parte de un partido político, entendí la gama de grandes prioridades que tiene que hacer un candidato para poder seguir con su partido político. Y a veces no ganas, pero pues hiciste un trabajo por el pueblo. Cada partido político tiene ventajas como desventajas. Y hoy por hoy, muchachos, les quiero mencionar que el partido que nos rige, que es el PAN, Partido Acción Nacional, y el partido del PRI, que es Partido Revolucionario Institucional, y el partido del PRD, Partido Democrático Mexicano, de estos tres partidos tan importantes que hemos tenido en nuestro país, el que siempre se ha conservado desde su inicio, desde su aparición en el mundo de la política y surgimiento, es el PAN, Partido Acción Nacional. Por eso es el primer partido en México que se crea, aunque el PRI, ¿sí?, fue mucho más antes que el PAN. ¿Por qué no se considera el PRI como primer partido? Porque el PRI tuvo 3 momentos de transformación en su partido. Primero se llamaba, era el PM, Partido Democrático, ¿sí? Y después pasó a PRM, ¿sí? Partido Revolucionario Mexicano. Y después pasó lo que ya conocemos ahorita como el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Por esos cambios que ha tenido ese partido, no se considera uno de los primeros. Se considera como el número 2, ¿sí? Y el número 1 ha sido el PAN hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque el PAN nunca ha cambiado su nombre desde que inició en la política, ¿sí? Organizaciones. Hay grandes organizaciones particulares independientes de los gobiernos municipales, federales y estatales. Organizaciones que se encargan de vincular y vigilar que el ser humano o la comunidad sea respetado con todos sus derechos. Estas organizaciones también podemos mencionarlas como las que tiene la ONU, la FAO, la CDCD y muchos más que se encargan de vigilar, primero por la salud, segundo por la integridad y tercero por el bienestar de la población. Hoy por hoy, la Organización Mundial de las Naciones Unidas busca restablecer sobre toda la parte de la circunstancia en todo momento. Entonces, aquí nos menciona esta parte de organizaciones gubernamentales, independientes y no dependientes. A ver, Ernesto, por favor, lee lo que sigue. Sí, pero no se cambió la pantalla. Mande. Se trabó y no se cambió tanto la No pantalla. cambia la pantalla. Permíteme. Ahorita. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Después de la muerte del presidente Benito Juárez, se restablece el Senado y la concesión del evento al titular del Ejecutivo. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, el sistema presidencial se convirtió en autocrático. Este comenzó en el plan de Tuxtepec y continuó hasta 1910. Exacto. Después de la muerte del presidente Benito Juárez García, se restableció el Senado y la comisión del veto al titular de Ejecutivo. Si ustedes pueden ver, aquí hay una imagen, es la Cámara de Diputados. Así como lo ven en esta foto, muchachos, así está realmente en vivo, ¿sí? Así se ve la Cámara de Diputados en la
la Cámara de San Lázaro, así se ve toda esa parte, emociona, pero pues es parte fundamental de la vida. Entonces, todo esto, la Cámara de Diputados comienza entonces a convertirse en autocrático y empieza un sistema presidencial. Durante el presidente Porfirio Díaz, que duró 30 años en el poder, ¿verdad? Nos dice que este señor también trajo grandes cosas y grandes beneficios para nuestro país. Tengan en cuenta que ahí se va incrementando la parte de las vías del tren, el ferrocarril fue parte fundamental de todo esto, y buscaba restablecer también la economía con otra parte. Porfirio Díaz también dio grandes precursores y grandes cosas en la vida de México. A ver. Se fue su internet de Ernesto. Ni modos. Dice. Sí. Si cambió, me dice. Interacción de los poderes ejecutivo y legislativo y judicial. El ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un solo hombre que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos y se elige cada 6 años. Entonces, el ejecutivo, como dice acá, ¿verdad? Es este, que es la parte del Palacio Presidencial que ahí se ubica. El Poder Legislativo en la Cámara de Diputados y el Poder Judicial en la Cámara de Senadores, ¿verdad? En este recinto que ven en esta foto es el Palacio Nacional y aquí está nuestro presidente actual, Manuel López Obrador. Aquí manda, aquí dan leyes, aquí da conferencias y aquí siempre se encuentra su oficina para atender todo lo que el pueblo, lo que el país necesite, ¿sí? Pues allá, el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en una sola persona. Función ejecutiva, administración pública, función legislativa, función judicial, gobiernos estatales y municipales y el ejército. Son parte fundamental de toda esta aglomeración. El poder legislativo. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en 2 cámaras, diputados y senadores. La Cámara de Diputados se integran por 500 diputados. 300 son electos según el principio de voto, mayoritaria y relativa, y los otros 200, ¿verdad? Es parte fundamental de los plurinominales. Y aquí tenemos el mazo de la justicia, la bandera, ¿sí? Y toda esta parte. Sistema político mexicano. Para analizar el sistema político mexicano debe entenderse de manera cuidadosa el proceso político, ya que es muy complejo, autónomo, coherente y flexible, con una existencia propia, claramente destinada de las fuerzas sociales y con evidente capacidad para combinar una centralización del poder y una amplia participación de los grupos sociales en un sistema político. El ejército y el clero. El ejército es el poder político durante las primeras décadas de la revolución. Lo detectaron los militares. Hoy los militares no ejercen directamente el poder, son grupos públicos de presión que ha desarrollado un submundo de poder y se infiltran en las funciones legislativas y jurisdiccionales. El clero, después de la guerra de reforma, el clero mexicano perdió su lugar en la política. En la actualidad, esta es una de las fuerzas más vivas y actuantes en la política mexicana, es decir, los grupos de presión más poderosos y diversificados. Los grupos de presión en México. Los caudillos en la época del pre y post-revolución, la política mexicana estaba en manos de caudillos y caciques. Caudillos eran líderes grupos armados que participaron en la revolución de 1910. Los caciques eran sobrevivientes aventajados de la revolución.
Los caciques y los caudillos empezaron a perder su poder político debido a la intervención del partido gobernante y el desarrollo económico nacional. Aquí están los partidos que hasta el día de hoy, ¿verdad? Podemos mencionar que existen. El PAN, PRI, PRD, Verde, Ecologista, el PT, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Humanista y Encuentro Social. Claro que se crearon otros partidos actualmente, ¿verdad? Pero pues muchos tienen registro y muchos también lo perdieron. Los partidos políticos en México. Aquí lo que les decía del partido del PRI, aquí están todas sus siglas PNR, PRM y por último partido del PRI. Son sus tres cambios que ha tenido. El Partido Revolucionario Institucional PRI se fundó con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, PNR, el 4 de marzo de 1929. El 30 de marzo de 1938 con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana y el 18 de enero de 1946 adquirió su actual denominación Partido Revolucionario Institucional. Son los cambios que ha tenido el partido del PRI. Partido Acción Nacional, que es el PAN. A este partido político lo formaron Manuel Gómez Morín, ilustre abogado chihuahuense, secundado por Efraín González Luna, jalisciense, y Ezequiel Antonio Chávez, exsecretario de Educación Pública, entre otros. Propone justicia social y la protección de las libertades individuales. Son sus principios, estatutos que hasta el día de hoy no ha cambiado. Partido Revolucionario Democrático, PRD, se fundó el 5 de mayo de 1989 como resultado de la unión de la ex integrantes del PRI y miembros de la Fuerza Organizados de Izquierda. Y esto fue parte fundamental de los tres partidos tan importantes que tiene México: PRI, PAN y PRD, que en su momento, verán, estuvieron ausentes y estuvieron parte fundamental de todo. Bueno, muchachos, pues esta es la parte que nos corresponde, así de sencillo y práctico, ¿verdad? Que es esta. Entonces, es la parte que nos corresponde analizar y ver sobre cómo surge el sistema político en México. Bueno, muchachos, pues damos por terminado la clase, ya son las 10:30, ¿verdad? Sé que tienen otra actividad, otra clase, así que muchachos, cualquier duda, pregunta, lo vemos en la siguiente clase para que ustedes estén pendientes, ¿sí? Y pues estamos al pendiente, que se cuiden, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos hasta el lunes. Hasta luego, muchachos.